Hola a todos, en el día de hoy vamos a hacer un programa que consiste en crear una bocina y los direccionales para nuestra bicicleta. Vamos a comenzar creando un nuevo proyecto. Vamos a poner un nombre. En este caso yo voy a empezar con el programa que va a tener la primera microbit, que va a ser la que vamos a tener en el manillar y que va a cumplir la función de bocina, y que va a ser la que le va a pasar las instrucciones a la microbit que vamos a tener detrás en la bicicleta, ¿sí? Entonces luego de esto ponemos crear. Este comando no lo vamos a necesitar. Vamos a comenzar yendo a radio, vamos a establecer el grupo en 1. Luego vamos a ir a la parte de presionar logo. Cuando presionamos logo, lo que va a hacer es emitir una música o un sonido. En este caso yo voy a elegir un sonido, pero lo que quiero es que se repita 3 veces, ¿sí? Ustedes pueden poner solo uno o las veces que quieran que se repita el sonido, en este caso de nuestra bocina, ¿no? Yo también voy a elegir este sonido. Pero nuevamente pueden elegir el que quieran. Y vamos a ver cómo sería. Como ven, la repetición es de 3 veces y lo que vamos a hacer ahora es probar con una vez. Bueno, y ahí pudieron ver la diferencia entre uno y el otro. Ustedes eligen el que ustedes quieran. Yo en mi caso voy a elegir que se repita 3 veces porque no quiero estar presionando la bocina a cada rato, sino que, que emita un sonido largo. También ustedes pueden elegir el sonido que quieran, así que tienen bastantes opciones. Y ahora vamos a ir a la parte de entrada y vamos a elegir el comando al presionar el botón A. Y vamos a ir a básicos y a seleccionar la opción mostrar flecha. En este caso quiero que la muestre para el oeste. Y lo que yo quiero después es poner una pausa y limpiar en pantalla. ¿Por qué esto? Porque no quiero que quede de forma permanente la dirección o la flecha mostrando para el oeste en el manillar que voy a tener en mi microbit. Y de esa manera tampoco quiero que quede en la parte trasera. Entonces lo que hago es pongo una pausa, luego limpio pantalla utilizando estos comandos, y luego lo que hacemos es ir a radio y quiero que envíe el número en 0, ¿sí? Lo dejo en 0. Bien, ahora lo que hago es duplicar. Duplico estos bloques con el botón derecho. Lo que hacemos es cambiar, presionando el botón B, cambio la dirección de la flecha, quiero que sea para el este, la pausa la dejo igual, limpiar en pantalla también, y aquí cambio y pongo en 1. Bien, ahora lo que nos queda es la parte trasera, que quede de forma permanente la luz o que quede la luz cuando es de noche, para que se pueda visualizar la bicicleta. Y bien, entonces yo en este caso estoy eligiendo este diseño de LED, pero ustedes pueden elegir lo que quieran. Yo en este caso voy a elegir 3 y este es mi diseño, pero ustedes pueden elegir solo uno o pueden, nuevamente repito, elegir el que quieran. Y una vez terminado, vamos a la parte de básicos y también seleccionamos, limpiar en pantalla. Y luego vamos a ir a radio y vamos a seleccionar el comando enviar el número, ¿ok? Radio enviar número. Entonces en este caso vamos a ponerle 2. Y nada, lo estamos probando acá, cómo funciona. Después le voy a mostrar en acción cómo sería todo esto. Y ahora lo que vamos a hacer es descargar este programa y crear el otro programa que va a tener la otra microbit que se va a encontrar en la parte trasera de la bicicleta.
Acá vamos nuevamente lo mismo, creamos nuevo proyecto. Yo voy a poner para que no haya confusión, bueno, detrás de la bicicleta, pero cuando pase el programa La Microbit, bueno, sepa cuál es cuál. Pero ustedes pueden elegir el nombre que quieran, como siempre les digo. Luego seleccionan crear. Y bueno, ya una vez aquí lo que hacemos es, sacar Forever, que no lo vamos a necesitar. Vamos a ir a la parte de radio, establecemos el grupo en 1. Luego lo que hacemos es, vamos a radio nuevamente. Y vamos a seleccionar este bloque. ¿Sí? Y luego lo que vamos a hacer es ir a la parte de lógica y vamos a elegir los condicionales. Vamos a elegir el sí y el sí entonces. Y ahora vamos a la parte de lógica también. Seleccionamos este comando. Luego ponemos que si es igual a 0, que nos muestre la flecha. ¿Sí? En este caso va a ser para el oeste. Y luego vamos a poner la pausa y vamos a poner que limpio en pantalla. ¿Por qué hago esto? Porque también nuevamente, si voy conduciendo la bicicleta y la persona de atrás recibe la señal que voy a doblar a mano derecha, bueno, que la reciba por cierta cantidad de minutos y que no la reciba por siempre. Entonces, bueno, también por eso pongo la pausa y que limpio en pantalla y también ahorro baterías en mi Microbit. Pero bueno, es un poco eso, por qué pongo la pausa y por qué pongo limpiar en pantalla. Porque también, si no, la persona va a pensar que todo el tiempo queremos doblar y no queremos doblar si no le ponemos pausa y no ponemos limpiar en pantalla. Entonces, bueno, por eso es que también utilizo estos comandos. Y lo que hacemos después es duplicar. Luego ponemos si se recibe el número en 1. Bueno, ponemos los demás comandos, repetimos los comandos, que nos muestre para el este. Luego que, bueno, el tema de la pausa, que limpiar en pantalla. Y si no, lo que hacemos es que muestre los LED, ¿sí? Que ya creamos. Duplicamos. Ustedes, acá nuevamente les digo, ustedes pueden poner solamente un LED y un diseño o pueden hacer el mismo diseño que yo estoy haciendo. Pero en este caso no quiero que desaparezca ni que se borre en pantalla. Por ende no le voy a poner el comando borrar o pausa, ¿sí? Y esto sería todo. Entonces lo que hacemos ahora es descargar el programa y pasarlo a la Microbit y ver cómo funciona. Así que les muestro. Como pueden ver, acá tenemos las dos Microbit. Esta va a ser la que va a estar en el manillar, que va a cumplir la función de bocina, y esta que va a estar en la parte trasera. Acá les voy a mostrar cómo funciona. Esa sería la bocina y ahora vamos a presionar el botón B, nos muestra la flecha, va a aparecer en la parte trasera, va a permanecer en la pausa y va a desaparecer, y luego presionamos el botón A, nos va a mostrar la otra flecha, también va a aparecer por cierta cantidad de segundos y va a desaparecer, y si presionamos los dos botones va a permanecer de forma permanente como lo hemos dejado, ¿sí? ¿Qué hacemos para que desaparezca? Podemos desenchufar la Microbit o podemos presionar cualquiera de los botones, tanto A como B. Entonces de esa manera, al presionar un botón, por ejemplo el B, va a mostrar la flecha para el cambio de dirección y ahí va a desaparecer. De esa manera va a quedar apagada y no tenemos que estar desenchufando la batería de nuestra Microbit para que se apague, ¿sí? Bueno, y eso es todo. Ahora vamos a ver cómo funciona la bicicleta. Bueno, voy a mostrarles cómo funcionaría en la bici. Ahí la bocina. Si presiono la B, como pueden ver, aparece ahí el tiempo que lo dejamos, pero claro está, podemos repetirlo y se va a volver a ver.
¿Lo ven? Bárbaro. Bien, ahora vamos a probar el A. Ven cómo funciona. Y luego ambos botones presionados. Y vemos cómo va a quedar automáticamente encendido por el tiempo que querramos. Después, para sacarlo, lo que hacemos, como os les decía en el video, pueden apretar tanto el A como el B. Le va a dar esa señal y luego se va a apagar y va a permanecer apagado hasta que volvamos a encenderlo nuevamente. Hasta que lo volvamos a encender. Y ahí, encendido. ¿Ok? Nada, espero les haya gustado. Miren cómo se ve. Y bueno, de eso se trata, de que lo pongan en práctica.